En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Artículo primero, el primer mandamiento. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. 2285 metros mide el monte Sinaí. Lo recorreremos de la mano de los 505 números que nos propone el catecismo para estudiar los 10 mandamientos. Subiremos 4 metros en cada número del catecismo que estemos estudiando el día de hoy. Estamos en el metro 152 del monte Sinaí. También estamos en el primer apartado de este artículo sobre el primer mandamiento, donde el catecismo dedica 11 números al estudio del tema que tiene como título Adorarás al Señor tu Dios y le servirás. Hoy, la virtud teologal de la esperanza. Número 2090 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: cuando Dios se revela y llama al hombre, éste no puede responder plenamente al amor divino por sus propias fuerzas. Debe esperar que Dios le dé la capacidad de devolverle el amor y de obrar conforme a los mandamientos de la caridad. La esperanza es aguardar confiadamente la bendición divina y la bienaventurada visión de Dios. Es también el temor de ofender al amor de Dios y provocar su castigo. Número precioso este que nos regala el catecismo en esta mañana, queridos amigos. El hombre no puede responder a la llamada de Dios por sus propias fuerzas. Qué impactante esto. La llamada de Dios al amor, la llamada de Dios a la santidad, no puede ser respondida porque nosotros hemos pecado por el pecado original. Por eso necesitamos de Él. Esto es un punto de partida primordial, queridos amigos. Y esto llega incluso que sin esta premisa, la virtud de la esperanza no se entiende. Cuando alguien no se sabe herido, ¿cómo va a pedir un médico? Solo el que está enfermo. Fijémonos cómo uno de los dramas más fuertes que tiene nuestra cultura es la falta de conciencia de la necesidad de la gracia de Dios. Porque la mayoría de los humanos hoy día nos creemos sanos, incluso santos, incluso salvos. Es un drama tremendo. Y lo primero para entender la virtud de la esperanza es la afirmación cristiana de nada sin la gracia de Dios, porque todo lo puedo en aquel que me conforta. Y hay muchos pasajes del Evangelio que nos ayudan a afirmar esto. Juan 15:5, yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no podéis hacer nada. O Juan 6:56, ¿no? El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Sin la gracia de Dios no puede.
uno ser sostenido. Hechos 17:28. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Cuál es la tentación como humanos? La tentación es obrar nosotros mismos, un obrar autónomo, como si el hombre fuera autónomo en sus proyectos. Es la imagen del hombre soberbio que pretende autoconstruirse, autosuperarse, solito. En el fondo es el pecado original que lo volvemos a vivir otra vez. Esas palabras que le dijo la serpiente a Eva, seréis como dioses. La tentación hoy, del hombre de hoy, es la misma del primer hombre allá en ese jardín del Edén. Pretender ser dioses sin Dios. Mientras que la propuesta de Cristo es divinizarnos, es injertarnos en Él. La propuesta del mundo, la propuesta de Satanás, es ser nosotros dioses de nosotros mismos sin Dios. Y es muy importante, queridos amigos, entender que estamos sostenidos por Dios, que Dios no se ha limitado simplemente a crearnos y luego nos ha dejado ahí tirados, que es Él el que sigue sosteniendo su creación. El hecho de que hoy estemos aquí, nosotros vivos nuevamente en este día, es la manifestación número uno de que Dios no se ha desentendido de su creación. Dios no es como un relojero que fabrica un reloj, lo pone en marcha y se desentiende del reloj porque el reloj va a trabajar solo. No, Dios no es así. Dios es un Padre creador, pero al mismo tiempo providente. No solo nos da la vida, sino que nos acompaña en ella continuamente. Y por eso todos los días le oramos al Señor diciéndole, Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras. Porque sin ti no puedo nada. Para que todo mi obrar tenga a Dios como su fuente y también como su fin. Y pobrecito de aquel que quiera pretender caminar solo. Se enreda en todo. Al final termina su vida muy mal. Este es un precioso número que nos regala el catecismo y que marca radicalmente el sentido humilde de la vida. Esa humildad es vivir en verdad. Y la verdad es que nosotros no somos nada sin la gracia de Dios. Otra cosa importante para entender bien la virtud de la esperanza, de esta esperanza teologal, es la conciencia de la verdad de Dios. No solamente la conciencia de que soy mendigo de la gracia, sino también el ver cómo es Dios, cómo es bueno, cómo es bello, cómo es verdadero, cómo es uno. Lo que decía San Pablo en la segunda carta de Timoteo 1:12. Por este motivo estoy soportando estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque yo sé bien en quién tengo puesta mi fe, y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Y no puedo por menos que fiarme de ese amor bondadoso. No puedo por menos que fiarme
de esas palabras tan hermosas que el Señor me dice: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Y yo voy con Él porque yo sé bien en quién tengo puesta mi fe. Aquí se une, queridos amigos, nuestra radical necesidad de Él con el absoluto amor hacia nosotros. Qué cosa tan bella. Y fíjense cómo el catecismo nos propone el texto de la carta a los Romanos 8, 31, 39. Ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él graciosamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿Los peligros? ¿La espada? Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero, pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrán separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por tanto, queridos amigos, una razón radical para la esperanza es el amor de Dios que nos ha sido mostrado en Cristo. Y la mayor prueba de ese amor es la cruz. La cruz es el argumento irrefutable del amor. Y nosotros viendo a Cristo en la cruz no tenemos ningún derecho a dudar del amor de Dios. Si Cristo no hubiera hecho eso de entregar su vida en la cruz por nosotros, el hombre podría dudar de Dios. Podría. Pero en la cruz queda disipada toda duda sobre la bondad, el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. ¿Usted quiere una prueba de que Dios le ama? Ve a la cruz. Ve a Jesús en la cruz y verá que se le quita la duda. La cruz es lo que fundamenta nuestra esperanza. Y entonces el catecismo nos dice, ¿y qué es la esperanza? Y nos responde, la esperanza es aguardar confiadamente la bendición divina y la bienaventurada visión de Dios. Y luego nos dice, y es también el temor de ofender el amor de Dios y de provocar su castigo. Cuando el catecismo define la virtud teologal de la esperanza, habla de dos cosas. La esperanza, que es guardar la bendición y la salvación de Dios, y la segunda, la esperanza, que es el temor de ofender a Dios. Y esto es porque todo lo espero de su amor y todo lo temo de mi debilidad. Para que la esperanza no caiga en presunción.
Por eso es que es muy importante que se conjuguen estas dos cosas, que la esperanza es guardar la bendición y la salvación de Dios y al mismo tiempo el temor de ofender a Dios. Porque cuando no hay ese temor de ofender a Dios, la esperanza en Dios se convierte en una falsa esperanza, en una falsa confianza en Él y se convierte en un temor simplemente por no condenarme. Fíjense, queridos amigos, que el Papa Benedicto XVI, él, el 30 de noviembre del año 2007, publicó una preciosa encíclica que se llamaba Spe Salvi, Salvados en la Esperanza. Y nos queda perfecta esta encíclica en este tema, decía el Papa. Ocurre que de las virtudes que más hablamos es de la fe y de la caridad, pero de la esperanza poco se habla. Y es una virtud básica de la cual depende la felicidad del hombre. Y es que llama mucho la atención que en nuestro mundo occidental, donde tenemos tanta sobreabundancia, nosotros que vivimos aquí en un país que es potencia, nos encontramos en un mundo rico en dinero, en medios, en técnica, en tecnología. Y sin embargo, vivimos en una sociedad que es muy pobre en sus fines. Es una sociedad muy pobre en sus esperanzas. Nosotros tenemos tantas cosas que no sabemos para qué las tenemos. Y de tener y tener y tener, se ha creado incluso enfermedades de depresión de tanto que la gente tiene y que no sabe qué hacer con lo que tiene. Y se crean depresiones, que es esa dolencia psíquica del hombre que ha tenido muchas cosas, no sabe qué hacer con ellas y entra en desesperanza. Y el Papa Benedicto XVI, en su encíclica, hace una distinción de esto que es muy, muy hermosa. Él remarca el aspecto teologal de la esperanza y nos dice que no conviene confundir esperanza en grande con esperanzas en pequeño. Dice que hay muchas personas que tienen esperanzas en pequeño, pero no tiene esperanza en grande. Tiene muchas metas parciales en su vida: ganar dinero, ascender en la profesión, tener más calidad de vida, ir de vacaciones, comprarse un auto, muchas esperanzas en pequeño, pero no tiene la esperanza en grande. Curiosamente, son esas esperanzas en pequeño las que usamos como escudo para tapar nuestra falta de esperanza en grande. Y esto es lo que viene a decir Benedicto XVI. Algunos de ustedes recordarán un famoso cómico norteamericano que se llamaba Julius Henry Marx. Le decían Groucho. Y este hombre tenía una frase de esas así espectaculares. Decía: vamos de victoria en victoria hasta la derrota más absoluta. Tantas metas parciales conseguidas en nuestra vida y al final las manos vacías porque no hay esperanza. El hombre que no piensa en el sentido último de su existencia queda como ese empresario que no le preocupa el balance final de su negocio. Entonces, no merece tener un negocio.
no merece meterse en él. Pero nuestro problema con todo esto, queridos amigos, ha surgido quizás más fuertemente desde el año 1844 con el marxismo. Saben ustedes que el marxismo acusó a la religión cristiana de ser el opio del pueblo, la droga del pueblo. El marxismo nos acusó a los cristianos de que esa esperanza en grande, en ese más allá, en esa vida eterna, en esa trascendencia, era una especie de manipulación a los pobres y a los débiles, de tal manera que ellos pospusieran su deseo de tener cosas, de tener esperanzas chiquitas puestas aquí, que renunciaran a ellas y las cambiaran por una dichosa esperanza grande en otra vida. De eso nos acusó el marxismo. ¿Y saben qué? Han pasado 180 años desde que el marxismo dijo esa frase. La religión es el opio del pueblo, expresándose al cristianismo. 180 años. Y de lo único que hemos sido testigos es de la destrucción de los pueblos de una manera sistemática y atroz, por proponer una vida sin esperanza, sin proponerle a los hombres una vida sin Dios. Solo destrucción. Y hoy nos damos cuenta cómo los pueblos que se han dado cuenta que esta ideología es un suicidio completo, han logrado con la esperanza salir del error. Por ejemplo, los católicos en Polonia, apoyándose en la esperanza, en el más allá, en la trascendencia, ellos fueron capaces de realizar sus esperanzas pequeñas de un mundo más justo, más libre, más solidario, y lograron salir adelante. Y hemos visto cómo la esperanza teologal grande no está separada de las esperanzas pequeñas de nuestra vida en este mundo. Es más, nos damos cuenta que la esperanza teologal en grande es la que transforma nuestras esperanzas pequeñas, es la que es capaz de transformar el mundo. Las esperanzas pequeñas en esta vida carecen de esperanza final. Si la esperanza final no nos fundamenta nuestras esperanzas pequeñas aquí, estamos perdidos. Pero si la esperanza en grande es el fundamento de nuestras esperanzas pequeñas, entonces vamos a realizarnos. A mayor esperanza en esta vida, más esperanza en la vida eterna. A mayor esperanza en la vida eterna, uno tiene más capacidad de llevar a cabo todas las transformaciones de las esperanzas pequeñas que tenemos aquí. Como prueba, la vida de los santos, por ejemplo. Es impresionante ver las obras que los santos han hecho. Es impresionante. Ellos tenían el corazón puesto en Dios. Ellos esperaban en la vida eterna, en la esperanza grande. Y eso les hizo que no se quedaran en esta tierra con los brazos cruzados. Ellos esperaban el cielo, construyendo el reino de Dios aquí, en el lugar donde ellos vivían. Por ejemplo, el Padre Pío de Pietrelcina. El hospital para el alivio del sufrimiento es una cosa que no tiene nombre, Dios santo. Los que han estado ahí podrán dar testimonio de ello. O el hospital para los enfermos en Lourdes.
o la congregación de la misión de San Vicente de Paúl para la atención de los pobres, o todos los locutorios de San Felipe Neri para los niños de la calle. Podríamos hacer una lista. La Madre Teresa de Calcuta y su trabajo increíble con los leprosos. La lista sería interminable. Ellos esperaban el cielo, construyendo el reino de Dios en la tierra. Por tanto, la idea marxista, ese suicidio de que la religión es el opio del pueblo, es completamente falsa. Y que lo que estamos comprobando en nuestro día a día es que el verdadero opio del pueblo es el materialismo, es el pan y el circo, es el no creer en Dios, es el solo centrarnos en nuestras esperanzas chiquitas y ya. Es decir, nosotros el centro de todo. Pan y circo. Es el que pretende colmar la felicidad del hombre solo con las esperanzas de esta vida, sin abrirse a la esperanza eterna. Todo lo contrario a lo que nos han enseñado los santos. Ellos esperaban el cielo, construyendo el reino de Dios en esta tierra. ¿Qué hace el materialismo? El materialismo lleva al hombre a renunciar a los mayores ideales de la vida para encerrarse en su egoísmo feroz. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso es el materialismo. Todo para mí. Todo para mí. A falta de un ideal grande, cada uno se busca y se construye su pequeño mundo de egoísmos. Me acuerdo por los días del COVID, cómo la gente se peleaba por el papel higiénico en el Walmart, ¿no? ¿Recuerdan eso? Y los que veíamos esas escenas, uno se reía, ¿cierto? ¿Cómo es posible que, pues, claro que es posible que alguien se pelee por un papel higiénico? ¿No ve que solo tiene puesta sus esperanzas chiquitas en esta tierra? ¿Cómo no se va a pelear por un papel higiénico si no tiene esperanza grande? ¿Cómo no se va a pelear por un puesto de trabajo? ¿Cómo no se va a pelear por un auto? ¿Cómo no se va a pelear por una casa? ¿Cómo no se va a pelear por un peso, por un dólar? Claro que se va a pelear porque sus esperanzas solamente están puestas en la tierra. No tiene esperanza definitiva. La esperanza en grande, la esperanza definitiva, la esperanza en la vida eterna es la única que es capaz de hacernos superar nuestros egoísmos. ¿Por qué? Porque esperar es algo inherente al hombre. Es imposible vivir sin esperanza. Pero el gran reto que tenemos hoy todos nosotros, especialmente los catequistas, para enseñar esto a los niños, a los jóvenes, es aprender a integrar las esperanzas chiquitas a la esperanza grande. No tendría sentido una esperanza grande, una esperanza teologal, que no se traduce en las esperanzas pequeñitas concretas, como por ejemplo, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar refugio al forastero, visitar al que está en la cárcel, dar santa sepultura a los difuntos, todo lo que nos mandan la Iglesia en nuestra fe. Eso es concretizarlo, cuidar a sus hijos,
cuidar su hogar, cuidar su casa, cuidar su lugar de trabajo, cuidar su cuerpo, asearse, ir al médico cuando corresponde. Esas son las esperanzas chiquitas que las realizamos de una manera extraordinaria cuando están unidas a la esperanza grande, a la esperanza teologal. A esto nos invita el primer mandamiento de la ley de Dios, a hacer el examen de conciencia de si soy un hombre o una mujer de esperanza en grande, o si yo hiero y peco contra el primer mandamiento de la ley de Dios al ser un egoísta feroz que solo piensa en sí mismo y en sus pequeñitas esperanzas. Hay veces podemos tener muchas esperanzas pequeñas y poca esperanza grande. Y también se podría decir lo contrario, que tengamos una esperanza en el más allá y no la concreticemos en las cosas pequeñitas. Es que yo creo en Dios, es que yo creo que Dios me va a salvar, pero después cuando tiene que darle un pedacito de pan a su amigo, a su prójimo, a su vecino, no lo hace. ¿Para qué quiere esa esperanza tan grande de que Dios le ama, de que Dios le va a salvar, de que usted quiere la vida eterna? Si usted en las esperanzas pequeñitas falla. Fijémonos bien cómo es esto, queridos amigos. Si se peca de tener muchas esperanzas pequeñas, pero sin la gran esperanza, entonces lo que hacemos es vivir de ilusiones mundanas. Y por eso la preocupación de tener el último teléfono, la última versión, o que me gane la lotería, etcétera, etcétera. O por el contrario, si tenemos una gran esperanza en el más allá, pero no va acompañada de las esperanzas pequeñitas en mi vida, que nuestra esperanza grande sea el que Dios nos vaya transformando y nos vaya haciendo más justos y vaya creando en nuestro entorno más y mejores esperanzas pequeñas que vamos cumpliendo poco a poco en esta tierra. Como los santos, volvemos y lo decimos, ellos vivían esa esperanza en grande construyendo el reino de Dios aquí en la tierra. Por tanto, queridos amigos, una de las cosas más importantes de lo que Benedicto XVI dice en esta encíclica Spes Salvi es que el hombre ha sido creado abierto al infinito, que eso forma parte de su estructura humana, que el hombre es insaciable, que ha sido creado así, permanentemente insatisfecho. En cuanto logra una meta, ya quiere otra, porque parece que nada aquí en la tierra le satisface. Ya tiene este coche, lo compró con mucho esfuerzo, lo cuidó las primeras 2 semanas de que nadie lo viera, no se lo rayaran, casi quería dormir dentro de él para cuidarlo. A las 2 semanas ya ni lo lava, pero ya quiere otro, ya vio otro, y entonces se va a poner a trabajar para llegar a ese otro. Porque es insaciable, porque el hombre vive siempre insatisfecho, es parte de su ser. Y entonces va siempre surgiendo una inquietud que me plantea una meta más elevada que la anterior. En realidad, lo que esto nos manifiesta es que el corazón humano es limitado, pero sus ilusiones son ilimitadas. Que el corazón humano es limitado, pero tiene una ansia ilimitada. Que somos un poco de barro, pero con un deseo de felicidad que son infinitos.
Es como una contradicción que tenemos, muy interesante, es como un desajuste, que en el fondo es un signo de que hemos sido creados por Dios así, que llevamos inscrito en nuestro ser un deseo enorme de plenitud, que no nos satisface nada en esta tierra, que cuando lo logramos queremos siempre más y nos damos cuenta al final que solo Dios va a poder colmar esa expectativa, porque Él es nuestra única esperanza. Su promesa es lo que va a colmar este deseo, esta ansia de infinito que tengo. Por eso es muy importante, catequistas, que ayudemos a los seres humanos, a los niños, a los jóvenes, a caer en cuenta de que su fe en Dios, su amor a Dios, también se tiene que traducir en ir logrando cada vez más esa gran esperanza teologal, sin engañarse a sí mismo en las pequeñas esperanzas, como si todas esas pequeñas esperanzas lograran colmar todo el ansia y el deseo de plenitud que el hombre tiene. Esto lo tenemos que enseñar. Nosotros los cristianos católicos nos agarramos a la esperanza teologal porque es la única manera en que vamos a colmar todas nuestras esperanzas en esta vida. Eso es algo precioso. Nosotros somos deseosos de eternidad, pero somos limitados en nuestras capacidades. ¿Y cómo solventamos este problema? ¿Cómo solventamos esta desproporción? Con la gracia de Cristo. La gracia de Cristo es la que nos va a llevar a dar este salto. Él mismo en su encarnación, con su redención, ha dado ese salto. Y por tanto, tenemos nuestra esperanza es puesta en Cristo. En Cristo recibimos la gracia para poder dar plenitud a ese deseo infinito que tenemos de ser colmados. Cristo será el que nos lo dé. En Cristo no solo se nos da un ideal, sino que se nos da la capacidad de responder a esa llamada, sosteniendo nuestro obrar y sobre todo acompañándonos. Por tanto, queridos amigos, en Cristo se verán colmadas siempre todas nuestras esperanzas, porque en Él está puesta nuestra esperanza.